inflamación, alergenos en condiciones de hipersensibilidad y por supuesto lesiones, pero también puede haber lo que se conoce como inflamación estéril. Ajá. La inflamación estéril es cuando en sus pacientes van a encontrar inflamación en alguno de sus tejidos internos, ¿ah? Y esto puede ser por isquemia o trauma, es decir, que no necesariamente tiene que abrirse la piel o hacerse una úlcera en el tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, un golpe interno puede romper células y esas células inducir la inflamación en ausencia de patógenos. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un proceso inflamatorio estéril? Bueno, yo que voy en bici, cuando me caigo de la bici, se me hinchan luego las rodillas porque caigo así. Ese sería Sin un que, trauma y queda sin todo que, rojo. sin que haya ruptura de la piel, ¿no? Sí, Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, cuando hay encefalitis, ¿no? Cuando no es encefalitis no infecciosa, es decir, cuando tenemos una inflamación del sistema nervioso central, ¿no? Por algún daño celular. Eso también puede ser un proceso de inflamación estéril, ¿no? Cuando tenemos las placas arteroides, ¿no? Cuando tenemos una placa de ácidos grasos en la circulación sanguínea, pues esto va a generar muerte celular y no necesariamente tiene que haber patógenos en él. ¿Sí? Vean cómo hay varios ejemplos, ¿de acuerdo? Independientemente de eso, pues como quedamos, la inflamación la van a activar ya sea los PAMPs de los patógenos o los DAMPs, porque en esos casos son los DAMPs los que activan la inflamación. Va a haber la producción de citocinas proinflamatorias, antivirales, dependiendo del caso. Reclutamiento de las células, pueden ser neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Ajá. Va a haber participación de las células cebadas, por supuesto, como lo vimos. Y esto también va a activar, por otro lado, la activación del proceso homeostático, lo que vieron en hemato. Porque si hubo una lesión, se tiene que bloquear la salida de sangre, el proceso hemorrágico. La inflamación va de la mano con la activación de factores de la coagulación, ¿no? Si hubo un proceso de hemorragia, pues aquí van a estar en conjunto, ¿no? Va a haber factores de coagulación, las proteínas del complemento van a salir de la circulación sanguínea al sitio de inflamación para hacer su función. ¿Cuál es? La lisis, activar también la inflamación u opsonizar el material que haya activado el complemento, ¿de acuerdo? Esto va a ser el proceso de la inflamación aguda. Ya después, si hay un proceso más tardío, esto va a ser lo primero que va a ocurrir. Posteriormente, algunas citocinas y quimiosinas que se activaron en este proceso van a reclutar a las células del sistema adaptativo, a los linfocitos T y linfocitos B. Y esas van a formar parte de la respuesta inflamatoria retrasada, digamos. Aquí ya ocurre la regulación, es decir, ya empieza a disminuir la concentración de citocinas, quimiosinas y de infiltrado leucocitario, ¿no? Y se resuelve de manera favorable en la mayoría de las ocasiones. La resolución ¿a qué va a llevar? Si fue inducida por patógenos, pues obviamente a la eliminación del patógeno. Cuando hay una eliminación del patógeno por la respuesta inmunológica, decimos que se alcanzó inmunidad esterilizante. Es decir, que el sistema inmunológico logró regresar a las condiciones de esterilidad del tejido, ¿sí? Cuando el patógeno tiene, por ejemplo, mecanismos que evaden al sistema inmunológico, bueno, ahorita hablamos de esta parte del patógeno. Entonces se llega a inmunidad esterilizante y, por supuesto, la respuesta adaptativa va a generar memoria. Vamos a ver el proceso de memoria en las siguientes clases. Cuando no hay homeostasis alcanzada y hay consecuencias patológicas, hay inflamación crónica y esto va a generar aquí ya la pérdida de función. ¿Por qué? Pensemos, cuando hay inflamación crónica, por ejemplo, un individuo que trabaja en una planta donde inhala constantemente asbesto o partículas de carbón, pues constantemente está respirando partículas que están activando la respuesta inflamatoria, ¿no? Constantemente está pasando esto. Se están reclutando células, se están activando procesos de coagulación, hay citocinas, quimiosinas. Entonces, prácticamente el tejido pulmonar, que en realidad era para intercambio gaseoso,
muy delicado, son células muy especializadas, ¿no? Las células de los alvéolos solamente saben hacer eso, ¿no? Son muy buenas intercambiando oxígeno por CO2, pero no saben aguantar una batalla ahí campal que está ocurriendo en el tejido. En el tejido están peleando las partículas que está inhalando este individuo con las células del sistema inmunológico. Y los alvéolos están así nada más resistiendo ahí los golpes, ¿sí? Entonces no son muy resistentes esas células. Lo que hace el cuerpo para tratar de que este tejido no sea dañado por el proceso inflamatorio es cambiar la función de las células. Es decir, bueno, tu célula alveolar no eres muy resistente, vamos a hacerte resistente, te vamos a hacer fibroblasto. Se empiezan a proliferar los fibroblastos, que son células muy resistentes, ¿no? Producen colágeno, pero el problema es que el fibroblasto no sabe intercambiar CO2 por oxígeno. Entonces, el tejido se hace fibroso, porque hay más fibroblastos, y hay pérdida de función, porque el fibroblasto no cumple la función. ¿Sí queda claro? Entonces vean cómo el proceso de inflamación crónica puede llevar a fibrosis y la fibrosis a la pérdida de función. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de pérdida de función por fibrosis e inflamación crónica? ¿Alguna otra célula altamente especializada que tenga que ser sustituida en un proceso inflamatorio crónico? El hígado, El hígado. ¿En qué condiciones, por ejemplo? cuando alguien toma mucho alcohol, Y ahí, ¿quién está estimulando la inflamación crónica? Bueno, sí, el alcohol, pero ¿qué proceso activa la inflamación? ¿Qué está haciendo el alcohol para inducir inflamación? ¿Alguien más que le ayude a su compañero con esta hipótesis? Cuando hay fibrosis hepática por consumo de alcohol crónico, ¿quién está induciendo la inflamación? ¿El alcohol es una molécula que detectan los patrones moleculares asociados a patógenos, los receptores de patrones? Pues no, ¿verdad? Es que está ocurriendo lo mismo que hemos venido diciendo. ¿Nadie? Creo que, o sea, como tal el alcohol no, pero pues si tomas mucho el hígado no lo puede metabolizar y como el subproducto, antes de que se complete de metabolizar, pues ese es el que daña. Entonces, pues es un estímulo constante. El acetaldehído te refieres, ¿no? Por alcohol deshidrogenasa. Ajá, sí. Pero técnicamente sí, pero tampoco el acetaldehído es proinflamatorio, per se. ¿Quién está induciendo la producción de citocinas, quimiosinas, infiltrado? ¿Quién? Quedamos que solo había de dos, ¿no? PAMPs o DAMPs. Entonces, en este caso, son los DAMPs, ¿no? Los hepatocitos están tratando de metabolizar cantidades muy altas de alcohol y eventualmente mueren por necrosis. Liberan DAMPs y esto activa el proceso de inflamación. ¿Sí queda claro? Muy bien. Así podemos rastrear cualquier proceso que ustedes puedan imaginarse, ¿no? De inflamación crónica. Bueno, eso ya más o menos lo vimos. Entonces, la reacción inflamatoria local, ya vimos, pues, tiene como consecuencia la producción de citocinas que van a activar al endotelio y pueden generar el reclutamiento de células del sistema inmunológico. Ahorita vamos a ver los procesos. A nivel local, pues obviamente va a generar los 4 puntos cardinales que ya vimos, ¿no? Que es el calor, el rubor, el tumor, y dependiendo de la presencia de receptores de dolor y todo lo que ya vimos. A nivel sistémico, por ejemplo, las citocinas como el TNF, la interleucina 1 y la interleucina 6 van a actuar en el hipotálamo para generar fiebre. Por ejemplo, esas citocinas son muy producidas en procesos de infección bacteriana. Por eso las bacterias infección bacteriana generan fiebre. También en las infecciones virales, pero son más importantes en las infecciones bacterianas. En el hígado, la interleucina 1 y la interleucina 6 induce la producción de proteínas de fase aguda. ¿Se acuerdan de las proteínas de fase aguda? Vimos una en la clase pasada.
Ah, pues es la proteína C reactiva, ¿no? La proteína C reactiva. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve que el hígado produzca más proteína C reactiva y otras proteínas de fase aguda? ¿Cuál es la función de esas proteínas? ¿O qué van a hacer? Opsonización, ¿no? Pueden opsonizar y pueden fijar el complemento por la vía de las lectinas. Cuando decimos que cuando se activa el proceso de complemento en alguna superficie, por ejemplo, la superficie de las bacterias puede fijar complemento por la vía de las lectinas, si es que se le pega, en este caso, por ejemplo, una colectina, ficolina o pentraxina, ¿no? Puede fijar complementos si se le pega un anticuerpo, pero en esa sería la vía clásica. Puede fijar también un complemento por la vía espontánea. ¿Sí queda claro o más o menos? Si se confunden, díganme, lo podemos explicar de diferente forma para que. Bueno, entonces Yo me aquí la confundí. producción. Sí, Sí, también yo. entonces, ajá, si nosotros recordamos, aquí no tengo la diapositiva, si recordamos la clase pasada, la vía del complemento se puede activar por 3 vías, ¿no? Una era que una superficie se le pegara un anticuerpo y ahí C1 Q reconocía el anticuerpo y se lleva y activaba el complemento, ¿no? Esa es la vía clásica, si recordamos eso. La otra forma en la que se activa el complemento sería la vía de las lectinas, que es similar, nada más que en lugar de un anticuerpo, lo que activa el complemento son las lectinas, que son las ficolinas, pentraxinas y colectinas. Dentro de ellas tenemos a la proteína C reactiva, a la proteína de unión amanosa. Les di varios ejemplos, son varias. Son como si fueran anticuerpos, digamos, menos específicos. Son anticuerpos o moléculas como receptores de patrones, pero solubles. Entonces, si cualquiera de estas moléculas se le pega a una superficie, pues esa superficie va a activar la fijación del complemento por la vía de las lectinas. Si se acuerdan, ahí se activaba todo el proceso por el reconocimiento. El ejemplo que vimos fue la MBL, la proteína de unión amanosa, pero técnicamente cualquier otra de las pentraxinas, ficolinas y colectinas puede inducir este proceso. ¿Sí o no? Y la última vía era la espontánea, o también llamada alternativa, ¿no? Quedamos que esta vía se activa únicamente en la superficie de patógenos, porque en la superficie de las células saludables había procesos de regulación negativa. Se activa el C3 se hidroliza de manera espontánea C3 y ya eso lleva a la activación de la C3 convertasa soluble y todo lo que ya vimos, ¿no? Factor P, todo lo que ya vimos. Entonces, en este caso, si la reacción inflamatoria induce la producción de más pentraxinas, ficolinas y colectinas, pues estas van a poder activar más el complemento por la vía de las lectinas. Van a poder opsonizar más patógenos, ¿no? Entonces, la presencia de proteínas de fase aguda en la sangre es evidencia de que hay una inflamación, de que hay un proceso inflamatorio activo. Entonces, por eso ustedes en la medicina, si buscan en sus pacientes proteínas de fase aguda en la sangre, sí, pues hay un proceso inflamatorio, pero no sabemos dónde, porque eso es un efecto sistémico, ¿no? Esto significa que su paciente tiene IL-1 y IL-6 en la sangre, y eso indujo la activación del hígado. Entonces, tendrán que localizar el sitio donde está ocurriendo la inflamación. Finalmente, otro efecto sistémico es, por supuesto, como la reacción inflamatoria consume leucocitos. ¿Por qué? Porque está reclutando las células que necesita, ¿no? Pueden ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Pues también hay algunas citocinas que inducen hematopoiesis de estas células inmunológicas para reabastecer los números de manera adecuada, ¿sí? Ahora, efectos patológicos o dañinos, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral puede comprometer la función cardíaca. Por eso es que muchas veces cuando hay una inflamación exacerbada, decimos que una de las formas severas es compromiso cardíaco o falla orgánica, ¿no? Cuando hay falla de otro órgano, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso hay algunas enfermedades que producen mucho TNF y ahí entra en peligro el corazón porque puede generar una alteración funcional. Otro efecto dañino, por ejemplo, si hay una inflamación muy fuerte, pues está induciéndose la salida de mucho líquido de la sangre, ¿no? Entonces está concentrando las células. Pues esto puede generar trombos.
Y estos trombos, por supuesto, dependiendo de dónde se generen, pueden generar también problemas en su paciente. Si es un trombo en un microvaso del sistema nervioso central, pues es extremadamente peligroso, ¿no? Si hay un trombo en el pulmón, también, ¿no? Entonces, esto puede ser también producto de una inflamación muy fuerte, inflamación exacerbada. Estos son efectos dañinos patológicos, ¿no? Y también puede generarse, porque por ejemplo el factor de necrosis tumoral induce la activación del músculo esquelético. Entonces la sobreactivación del músculo esquelético incluso puede llegar a inducir resistencia a la insulina por el excesivo consumo energético que está ocurriendo. ¿Sale? Ok, eso es básicamente chorrito de lo mismo. Entonces, vamos a seguir revisando estos procesos. ¿Qué ocurre? Lo primero que ocurre es, por ejemplo, aquí estamos en esta caricatura, en lo amarillito, estamos en un tejido cualquiera, ¿no? Y en este tejido cualquiera está un patógeno, un microorganismo. Este microorganismo no debería de estar en este tejido. Estamos en un tejido, digamos, estéril, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la dermis. Ustedes pueden tener microbiota aquí en la epidermis más externa, ¿no? Pero si ustedes interrumpen su piel y entran hasta la dermis, ahí debe de estar estéril. Pensemos, se cortaron y se metió un microorganismo allá en la dermis. Estamos aquí en la dermis. Este microorganismo lo pueden detectar cualquiera de las células que viven en la dermis, ¿no? Puede ser un fibroblasto, puede ser una célula cebada. Pero en este ejemplo lo reconoció este macrófago, el macrófago dérmico. Dijo, ok, aquí hay un microorganismo, no debe de estar aquí. Yo lo fagocito, pero al mismo tiempo que lo fagocito, produzco citocinas que van a activar el vaso sanguíneo que está irrigando la dermis y quimiosinas que van a pedir ayuda a las células del sistema inmunológico que están en circulación sanguínea. ¿Sale? Las citocinas, cuando activan, las citocinas que se producen por esta reacción inflamatoria aguda, van a activar las células endoteliales. Cuando hablamos de que el endotelio se activa, pasan dos cosas principalmente. Expresan receptores para las células del sistema inmunológico en el lumen del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque las células van pues, nadando, hechas la mocha en la sangre, ¿no? Los neutrófilos, por ejemplo, si necesitamos neutrófilos en este ejemplo, el neutrófilo va nadando en la sangre muy rápido. Pero ¿qué pasa si yo le pongo aquí una señal de alarma? Se va a pegar el neutrófilo a la célula endotelial y va a disminuir su velocidad, ¿sabes? Además de que se inducen la expresión de receptores, ahorita vamos a ver cuáles son y cómo funcionan, se incrementa la permeabilidad vascular, es decir, disminuyen o incrementan el espacio entre células y células, y esto permite la extravasación de leucocitos de la sangre al sitio de inflamación. Esta extravasación va a generar el infiltrado y el infiltrado de las células del sistema inmunológico por quimiotaxis van a llegar aquí a donde está este patógeno. ¿Sí queda claro? Y ya finalmente, pues por supuesto, ocurre el proceso de coagulación en los microvasos, ¿no? Entonces ya no, esas células ya no regresan. Por supuesto, si ya están aquí, tendrán que morir por apoptosis. Y aquí la coagulación resolverá este proceso normalmente. ¿Sí queda claro? ¿Podría volver a repetirlo? Es que me perdí desde el segundo cuadrito. Bueno, vamos a ver aquí, esta digamos sería la forma más sencilla de la respuesta inflamatoria. Vamos a ir incrementando la complejidad. Lo primero que ocurre es que en un tejido se detecta el patógeno o un DAMP, por ejemplo, se producen citocinas que van a activar al endotelio. Uno de las consecuencias de la activación del endotelio es la expresión de receptores para leucocitos, para disminuir su velocidad. Estos receptores, vamos a ver ahorita los pasos, ejemplos y videos y todo. Estos disminuyen su velocidad, se adhieren al endotelio y la otra consecuencia es que las células endoteliales abren sus compuertas, hay incremento de la permeabilidad vascular. Cuando hablamos de eso, o vasodilatación que le llaman, ¿no? Cuando decimos que hay vasodilatación o incremento de la permeabilidad vascular, significa que las células endoteliales permiten la salida del contenido del vaso sanguíneo del vaso hacia el sitio de inflamación. O sea, ¿qué va a salir de aquí? Pues van a salir proteínas, ¿no? Del suero. Pueden salir células también. Por ejemplo, las células que salen, pues obviamente son las que nos van a ayudar acá, ¿no? Si este es un gusano, sería un eosinófilo. Si esta es una bacteria, pues sería un neutrófilo, ¿no? Si este es un virus, puede ser la célula NK, por ejemplo.
Pero además de las células, también sale el contenido líquido de la sangre. ¿Qué moléculas de la sangre nos serviría que salieran de la sangre aquí para ayudarnos a la infección que estamos sufriendo? Pues anticuerpos y complemento. Anticuerpos y complemento. Muy bien. También las proteínas de fase aguda, ¿no? Si estamos diciendo que esas se pueden pegar aquí a las bacterias, entonces salen las células y salen anticuerpos, salen las proteínas del complemento, sale todo lo que necesitamos para combatir esta bacteria, células y respuesta humoral. ¿Sí queda claro? Y ya finalmente pues se resuelve el proceso inflamatorio y en la coagulación se cierra este vaso sanguíneo para ya impedir que haya un proceso de inflamación crónica. Pues si nosotros nos vamos más a detalle, por ejemplo, en este paso, en este segundo cuadrito, y hacemos un zoom a estas células y a este neutrófilo, ¿sale? O a este molécula, la que quieran, es igual. Esta es la célula endotelial, las células endoteliales. Aquí podemos ver el tejido, que en el ejemplo fue la dermis. Ajá. Y aquí podemos ver el lumen del vaso sanguíneo. Estamos viendo dentro del vaso sanguíneo. ¿Hasta aquí vamos bien? Acá no se ve, pero acá abajo está el macrófago que se activó y secretó citocinas y quimiosinas, ¿sale? Se activaron estas células endoteliales y la activación indujo la producción de estos receptores. Estos receptores se llaman moléculas de adhesión. Entonces, la inflamación induce la expresión de moléculas de adhesión por las células endoteliales. ¿Sale? ¿Para qué? Porque esta célula, este leucocito que va nadando en la sangre, pues va nadando muy rápido, ¿no? Pero cuando ve que hay moléculas de adhesión aquí en las células endoteliales, ¿qué va a hacer? Como su nombre lo dice, se va a adherir, ¿no? Decir, ok, hay algo por acá interesante, a lo mejor alguien me llama, se adhiere aquí a la superficie de las células endoteliales, ¿ah? Pero además se acuerdan que el macrófago también produjo quimiosinas, ¿no? Entonces, en este caso las quimiosinas son estas bolitas verdes. Y las quimiosinas, ¿quién las va a detectar? Pues a la célula que le estamos llamando, ¿no? En este ejemplo, el macrófago produjo quimiosinas para este monocito. Entonces, ya que se adherió a la célula endotelial, va a detectar a su quimiosina. Dice, ok, alguien me está llamando en particular a mí. Pues detecta la quimiosina y esto va a favorecer que se adhiera con mayor fuerza y que posteriormente migre entre las células endoteliales. Y ya que esté aquí en el tejido inflamado, digamos, donde están las citocinas y las quimiosinas, pues va a seguir este rastro de quimiosinas como si fueran migajas de pan por quimiotaxis hacia donde está la fuente, que es el macrófago. Y ya va a llegar ahí para ayudar. ¿Sí queda claro? Muy bien, también como mencionamos, de la circulación sanguínea van a salir anticuerpos, moléculas del complemento, y todo esto en conjunto va a favorecer que se haga una respuesta eficaz contra ya sea este patógeno que entró al tejido o que vayan a resolverse las células que murieron por necrosis, porque eso también pudo ser desencadenado por una lesión celular. ¿Sí queda claro el proceso inflamatorio? No sé si ya vimos este videito. Ok, vean, aquí podemos ver, este es un ejemplo de una respuesta inflamatoria de esto que les digo que se adhieren a las células endoteliales. Este es un ratoncito, esta es una tinción que se llama tinción supravital. Ajá. Y básicamente se abre el ratoncito y se ve en un microscopio de fluorescencia vivo cómo ocurren los procesos celulares. Aquí podemos ver en rojo, ese es un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Todos estos son vasos sanguíneos. En azul es esa matriz extracelular. Y aquí al ratoncito se les puso un proceso, un componente proinflamatorio. Por ejemplo, se les pusieron bacterias ahí, ¿no? Aquí donde dice hotspots, todas estas regiones, aquí están las bacterias donde se inyectaron. Por acá abajo pues, se puso otra. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo los leucocitos, que en este caso están teñidos de verde, van a disminuir su velocidad y se van a adherir a estos lugares donde hay inflamación. Vean. Vean cómo van nadando súper rápido. De hecho, unos ni se alcanzan a ver, ¿no? Pero conforme van avanzando, se van adhiriendo aquí a estos sitios donde están las células endoteliales activas, donde están esas moléculas de adhesión. Entonces están adhiriendo al vaso sanguíneo y ya eventualmente van a migrar y van a salir
del vaso sanguíneo para resolver el proceso inflamatorio. ¿Ya vieron? Entonces también ocurre en la naturaleza, no crean que nada más estoy choreando con caricaturas. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, si ustedes hicieran una biopsia de ese tejido donde hay inflamación, normalmente el patógeno les va a decir, va a haber infiltrado leucocitario, ¿no? Porque se está reclutando células de la sangre a ese tejido. Si su patólogo les dice, hay infiltrado polimorfonuclear, ¿qué significa? Pues que hay muchos neutrófilos en ese sitio inflamado, ¿no? ¿Y esto qué puede significar para ustedes como médicos? Esto significa que hay pus o hay una lesión purulenta, y ustedes ya saben que la pus es producto de la netosis de los neutrófilos, ¿no? Entonces, hay una lesión purulenta que esto sugiere activación de neutrófilos. ¿Y quién nos ayuda a combatir o para qué nos sirven los neutrófilos? Pues principalmente para bacterias piogénicas, ¿no? O bacterias que, de hecho, se llaman así piogénicas porque son inductoras de fiebre. Ajá. ¿Sí me siguen? Entonces, si ustedes, puede ser la producción de otros componentes bacterianos como péptidos formilo o la activación por LPS, que es un pump de bacterias gram negativas. Entonces, todo esto sugiere una infección bacteriana, ¿no? Entonces, cuando decimos que una bacteria es piogénica, pues significa que activa los PAMs que producen mucha interleucina 1 y TNF que activan al hipotálamo para subir la temperatura, ¿no? Ya ustedes ya saben, y es más, ni siquiera tienen que saber mucho de su paciente si en el tejido hay infiltrado leucocitario polimorfonuclear, ustedes casi inmediatamente podrán sospechar de una infección bacteriana. Pero ¿qué pasa si su patólogo en lugar de eso les dice, no, hay infiltrado mononuclear? Es decir, que las células que están en el infiltrado, los leucocitos que fueron reclutados al infiltrado, tienen un círculo, un núcleo esférico, un núcleo bien definido. ¿Quiénes son esas células? Bueno, pueden ser, por ejemplo, células plasmáticas. Y esto puede ser sugestivo de infección por sífilis. Pueden ser linfocitos T. Los linfocitos T vamos a ver que participan en una respuesta celular sobre patógenos muy importantes. Por ejemplo, pueden ser CD8, estaríamos hablando de una infección viral aguda. Bacterias intracelulares, si también es un periodo agudo, es decir, si le tomaron su biopsia a su paciente en unos días después del inicio del cuadro y ven infiltrado mononuclear, esto sugiere infección bacteriana intracelular o viral. Si su paciente ya lleva mucho tiempo o se le tomó después de un periodo prolongado del cuadro clínico, puede ser parasitosis por helmintos o infección bacteriana por espiroquetas. Puede incluso generarse una lesión granulomatosa y eso es característico en nuestro país más frecuentemente por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, vean cómo el tipo de célula que se llama en respuesta a la inflamación es importante para ver qué tipo de patógeno estamos enfrentando, ¿no? Por ejemplo, una respuesta fuerte la pueden definir por el ensayo patológico si ven muchos linfocitos y pocos patógenos, ¿no? Si hay muchos linfocitos significa y hay pocos patógenos, o sea, hagan de cuenta que si ven muchos, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, observamos un infiltrado mononuclear con baja carga de bacilos. Eso significa que la respuesta está siendo fuerte, está siendo efectiva, está destruyendo los bacilos. Pero si tenemos una respuesta débil, vamos a tener un infiltrado mononuclear con un leve infiltrado mononuclear, particularmente por linfocitos, con una alta carga de bacilo. Entonces ahí su paciente significaría que no está controlando bien la infección. ¿Sí queda claro? Bueno. Ese es lo importante. La inflamación aguda, por supuesto, es rápida, principalmente neutrófilos, pero ya vimos que puede ocurrir infiltrado de otro tipo de células dependiendo del estímulo. Normalmente es autolimitante, es decir,
ocurre la inflamación y solita se resuelve, ¿no? Solamente necesita tiempo para contraerse la respuesta inflamatoria. Y tenemos signos locales sistémicos, signos locales y sistémicos prominentes, es decir, si es una inflamación fuerte, vamos a tener en el sitio de inflamación los 4 puntos cardinales y de manera sistémica podemos presentar fiebre, podemos presentar dolor de cuerpo, ¿sale? Eso significa un proceso inflamatorio agudo, como lo ocasionan, por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas, que van a ver en su práctica clínica. Las infecciones respiratorias agudas generan inflamación aguda. Y la gran mayoría de los casos se resuelve solo, ¿no? El sistema inmunológico controla el patógeno, se contrae la respuesta inmunológica y ya no pasa nada. Pero ¿qué pasa si no se resuelve el proceso o el estímulo que está activando la inflamación? Pues va a haber una inflamación crónica. La inflamación crónica, por supuesto, es lenta, puede evolucionar por meses, incluso años. Principalmente está caracterizada por el infiltrado de monocitos y linfocitos, y hay daño tisular severo, es decir, que el tejido se daña por el ejemplo que vimos, ¿no? Porque el sistema inmunológico está constantemente ahí presente, porque las células de los tejidos normalmente no están hechas para resistir agresiones, ¿no? Son células funcionales. Entonces el daño es severo y progresivo. Y en este caso, cuando hay inflamación crónica, normalmente hay signos locales y sistémicos sutiles. Es decir, normalmente el paciente no lo detecta hasta que ya el daño es bastante severo, o la pérdida de función principalmente es muy severa. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos ejemplos de inflamación aguda, microbios, agentes físicos, la radiación, por ejemplo, también, la temperatura excesiva también puede activar la inflamación. Todo esto, ¿por qué? Por la liberación de DAMPs, perdón. Si calentamos o irradiamos mucho a una célula, pues la célula puede morir por necrosis y liberar DAMPs, ¿no? Químicos corrosivos, agentes extraños como ¿cómo se llaman estas de la madera? Se me fue el nombre. ¿El Pero, asbesto? por ejemplo, también puede ser asbesto, también astillas, por ejemplo, que atraviesan la piel y eso genera inflamación importante, metales, polvo, ¿no? La necrosis tisular por infarto o por hipoxia también puede inducir la liberación de TAMS y, por supuesto, activar la respuesta inflamatoria. Aquí podemos ver otra caricatura de lo que quería que se imaginaran antes de mostrárselo, ¿no? Aquí hay un corte en la dermis, entran las bacterias, estas células pueden producir citocinas, los macrófagos locales fagocitan y activan citocinas inflamatorias. Estas células activan al endotelio local que permite la adhesión o las moléculas de adhesión. En este ejemplo son bacterias, ¿quién queremos? Neutrófilos. Se adhieren, extravasan. Hay liberación de componentes líquidos de la sangre, como por ejemplo la proteína C reactiva que va a activar al complemento por la vía de las lectinas. Además va a opsonizar estas bacterias para que este macrófago se las coma más rico, más rápido, más eficientemente. Y estas células van a extravasar para favorecer o apoyar a este macrófago al eliminar estas bacterias. ¿Sí queda claro? Vamos a ir agregando componentes, vamos a ir incrementando la complejidad. Por eso quiero que si no entienden, desde ahorita me digan. Muy bien. Entonces, estas moléculas de adhesión que expresa el endotelio se llaman, como su nombre dice, moléculas de adhesión y pueden ser selectinas o integrinas. Así se llaman, selectinas o integrinas. Así les pusieron, no se preocupen de entender alguna explicación. Por ejemplo, una de las más famosas es ICAM, o en español ICAM, por sus siglas en inglés, Intercellular Adhesion Molecule. Entonces, para que estas moléculas de adhesión funcionen, por supuesto tienen que tener su receptor en la célula que queremos que se adhiera, ¿no? Vamos a ver los ejemplos, porque no las células ponen así la molécula de adhesión que necesitan en ese momento. En este ejemplo, pues necesitamos neutrófilos, ¿no? Entonces la célula pone ahí en su superficie la molécula de adhesión que dice necesitamos neutrófilos, vengan por favor, ¿sale? O si fuera un gusano, pondría la molécula de adhesión en los neutrófilos.
Si fuera un virus, es una molécula de acción de la inmunidad. Entonces, dependiendo de las necesidades de la respuesta inmunológica, habrá la molécula de la acción característica. Pues hay moléculas, como ya se les va a dar cuenta, así como para las quimiosina, hay moléculas de acción para cada celular. ¿Sí queda claro? Ejemplo, aquí tenemos el esquina, la esquina, se expresa en el endotelio y en las placas. Y el ligando es esta molécula que se llama PGL1 y el ácido desalinurúrico. Entonces vamos a ver el PGL1. Bueno, esta no tengo de otra molécula, por ejemplo, aquí el LFA1. Esta es una integrina. El LFA1 se expresa en monocitos, células T, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas y las necasas. Y el LA1 se une al GAM1. El GAM1, también hay dos. Estas moléculas están en las células endoteliales. Entonces, si necesitamos cualquier de las células, la célula tendrá en su superficie el GAM1. Y este GAM1 se interaccionará con cualquier GAM1 en cualquier área de células. En este momento, cuando la célula endotelial pone en superficie el GAM1, básicamente lo que está diciendo es necesitamos monocitos, células de macrófagos, células de dendríticas en casas. ¿Se queda claro? Son muchas moléculas, básicamente tenemos enzimas, integrinas, moléculas de la familia verde, moléculas que no son las moléculas, no se los tenemos que aprender todos, pero sí por lo menos el concepto de que pues son selectivas, no es nada más benéfica de lo que sea, necesita regular, al igual que la acción de combinación es una activación muy particular. A ver, ahí lo diría. Entonces, si entendí bien, por ejemplo, la ICAM1 va a activar a la LFA1 en las células, por ejemplo, aquí en los monocitos, las células de los macrófagos. Sí, mira, de hecho acá abajo está el CAM1 está diciendo que se expresa en células endoteliales. Entonces, digamos, si esta es una célula endotelial y expresa el CAM1, ¿no? Esta molécula de expresa el CAM1, la va a reconocer LFA1, pero no de cualquier célula. ¿De quién? ¿Quién expresa el LFA1? Monocitos, células de macrófagos, neutrófilos y dendríticas con casas. Entonces, básicamente lo de la reacción CAM1 es el LFA1 en el monocito que sea, que es el de la toxina, y el CAM1 de las células endoteliales, esto es el cambiamiento de las células en particular. También había leído que iba a haber una que es la selectivina L, ¿no? Y esta se iba a ligar a las hialuroninas. Y ¿lo puedes explicar más esta parte? Esa en particular no recuerdo en la expresa, pero es una lista de preferencia. ¿Quién habla después del break? Y es básicamente eso. No sé si ustedes tienen que expresar las moléculas. Yo encontré que era el ¿verdad? De la que había hecho la L-selecina. La L-selecina. ¿Y quién expresa el ligando? El ligando es la no. Era la hialuroninas, el ligando. Y esa que es la expresa. No, el de expresa es la L-selecina. No, yo encontré que la selecina es expresada por los leucocitos. Ahí se une una molécula denominada selecina, las cuales van a estar compuestas de las hialuronas, que van a ser expresadas de preferencia en el endotelio vascular alto. Ok. Entonces son linfocitos T los que expresan esa L-selecina. César. No, ya terminaba con la duda. Es para acá preguntas. Es que no. Sí, bueno, pueden hacerse bien el ejercicio.
de buscar la lista de las moléculas de adhesión y sus ligandos y ver bien expresar, por ejemplo, aquí el FA1 lo expresan estas células, los leucocitos, y reconocen entre otras a ICAM1. El ICAM1 lo expresa el endotelio activado, ¿no? Y a su vez reconoce el FA1. El caso, si la molécula que mencionan sus compañeros la expresan las células endoteliales del endotelio alto, por ejemplo, esas son importantes para el timo, ¿no? Entonces yo esperaría que el ligando fueran células T inmaduras para que lleguen a colonizar al timo. Podrían buscar, por ejemplo, las selectinas que reconocen los basófilos o los monocitos, y así, o las células NK, y así ustedes podrán comparar o tener una idea general de la función. ¿Sí? No sé en particular ese ejemplo, compañera, pero si quiere, mándenme la información y lo revisamos. Vale, sí. César. Sí, tenía una duda porque, bueno, sabía que pues la transmigración leucocitaria pues se da principalmente... Ajá, eso le iba a preguntar. No, entonces ya, mejor espera que lo explique. Gracias. Bueno. De hecho, a eso voy. O sea, básicamente estamos viendo los pasitos y ahora los vamos a juntar, ¿no? La extravasación puede ser tanto de células del sistema inmunológico innato como de células del sistema inmunológico adaptativo, ¿sale? De una vez se los digo porque lo vamos a integrar más adelante, ¿sale? Pero nada más para entender la función. Vean, aquí podemos ver una microscopía electrónica y si así se ven, las células prácticamente se aplastan entre las células endoteliales para salir, ¿no? Entonces, la extravasación tiene 4 pasos, o sea, se ha separado en 4 pasos, ¿no? El 1, que sería el rodamiento. El rodamiento es cuando el leucocito empieza a detectar el receptor, a la molécula de adhesión. Esto va a inducir una activación en el leucocito que va a favorecer el paso 3, que es la detención y la adhesión a la célula endotelial, y finalmente la migración transendotelial, que van a atravesar el leucocito entre 2 células endoteliales. Y esto se da, como bien mencionamos, por interacción entre moléculas de adhesión e integrinas. Miren, aquí tenemos a la selectina E y a la mucina, que también participan en esta interacción. Y además la activación también va a ser dependiente de la producción de quimiosinas. Entonces, la interacción entre selectinas, integrinas y también la presencia de quimiosinas es lo que induce la activación de esta célula para favorecer la transmigración. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de ICAM1, vean, la célula va corriendo rápidamente en la circulación sanguínea, este endotelio expresa a la E-selectina y a ICAM1, la E-selectina interacciona con el ácido ciálico de Lewis de este neutrófilo, y por otro lado ICAM1 interacciona con LFA1, ¿sale? Ya vieron que hay 2 puntos de interacción. Adicionalmente hay quimiosina, entonces el receptor de quimiosina, en este ejemplo la quimiosina que se le están poniendo es la CXL8, o la que también se conoce, no, perdón, sí, la CXL8, que también se conoce como la interleucina 8. Entonces, ¿quién tiene este receptor? Pues también este neutrófilo, ¿verdad? Tiene el receptor que se llama CXL8 receptor, o receptor de interleucina 8. Entonces detecta por un lado la S-selectina, la ICAM1 y la IL8. Entonces esa triple señal va a activar la transmigración de este neutrófilo y posteriormente su migración por quimiotaxis al sitio de inflamación. Entonces vean que la activación básicamente lo que hace es que activa los receptores de alta afinidad. En este ejemplo, otra vez regresamos a LFA1, ¿no? El neutrófilo normalmente tiene LFA1 de baja afinidad. Porque si tuviera de alta afinidad con tantita ICAM1 que se exprese, pues se adheriría muy fácilmente. Pero ¿qué pasa si detecta una de sus quimiosinas que lo traen? Cambia la configuración de este receptor de baja afinidad a uno de alta afinidad. Entonces dice, caray, por aquí anda algo interesante. Ahora sí vamos a prender la alta afinidad para LFA1 y ahora sí detecta ICAM1. ¿Sale? Y esto favorece el proceso de transmigración leucocitaria. Ahí me estoy regresando, perdón. Entonces, vean, ya tenemos una imagen más completa de este proceso inflamatorio. Aquí ocurrió el proceso
de activación del sistema inmunológico innato, ¿no? Es decir, ocurrió un daño celular, ya sea PAMS o DAMS o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Aquí se activó la respuesta inmunológica, se produjeron quimiosinas, se produjo citocinas preinflamatorias que activaron este endotelio para la expresión de selectinas o moléculas de adhesión, ¿no? Las cuales fueron detectadas por este neutrófilo, ¿no? Entonces, el neutrófilo llegó aquí, primero hizo el proceso de rodamiento por la interacción con las selectinas, ¿no? Y las moléculas de adhesión. Estas también fueron producidas por el macrófago, que es el macrófago local. Las quimiosinas van a activar los receptores de alta afinidad, en particular en este ejemplo de LFA1. Esto va a favorecer la activación y la detención y adhesión de este neutrófilo para eventualmente llegar a la migración transendotelial y por quimiotaxis llegar al sitio de inflamación, ¿sí? Por gradiente de concentración. Y eso ocurre en todos los tejidos donde hay activación de la respuesta inflamatoria aguda. ¿Sí queda claro? Muy bien. Los mediadores de la inflamación, es decir, ya vimos las citocinas proinflamatorias, pero también tenemos otros mediadores importantes. También ya vimos las quimiosinas. Otros mediadores importantes son los mediadores químicos de la inflamación. Vamos a verlos más adelante. ¿Ya vimos quimiosinas o no vimos quimiosinas? No, nada más lo menciono, pero no nos hemos visto a fondo. Ok. Como ya se podrán imaginar, ya más o menos vimos un poco de sus funciones. Las quimiosinas son citocinas quimioatrayentes. Son citocinas que se producen para reclutar un tipo celular en particular. Se conocen aproximadamente 50 quimiosinas en humanos. ¿Por qué tienen que ser tantas? Bueno, porque a veces voy a necesitar un neutrófilo, a veces voy a necesitar un NK, a veces voy a necesitar un linfocito T, y dependiendo de qué es lo que necesite, secreto la quimiosina correspondiente. ¿Qué me va a decir que necesito secretar? Pues los receptores de PAMPs, ¿no? Por ejemplo, si es un virus, el receptor de PAMP que va a funcionar ahí, ¿quién va a ser? ¿Quién detecta los virus en los receptores de patrones? ¿PAMPs? ¿Los interferones? Los interferones se producen como citocinas antivirales. ¿Qué se detecta de los virus en la inmunidad innata? ¿El DNA o RNA? El DNA o el RNA es un ejemplo de PAMS. Por ejemplo, la envoltura viral es otro, ¿no? Ahora, ¿quién lo detecta? Pues los receptores tipo TOR de ¿Cuál? la membrana, bueno, el TLR de la membrana y el que está en el fagolisosoma. Dependiendo. ¿Cuál sería el ejemplo de los TLRs que reconocen PAMs virales? Creo que el 4, ¿no? No, el 4 reconoce el EPS de bacterias. 2. Nada más está adivinando usted. Y si se escapa el citoplasma, ¿quién lo reconoce? Les hubiera hecho un examen. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Y ahí tienen sus apuntes y tienen nada más que dar vuelta como 3 ¿Cuál era la páginas. pregunta? ¿Quién detecta el RNA viral, por ejemplo? El receptor de PAMS que reconoce RNA viral. TLR3 detecta RNA de cadena. De cadena doble. Ese es el TLR3. En el citoplasma hay una familia de receptores de PAMS que reconocen RNA viral. RIG1, ¿no? Las helicasas tipo RIG o los receptores tipo RIG, RLRs, que incluyen a RIG1 y a MDA5. ¿Sale? En caso de que estos se activen, ¿qué se va a producir? Su compañera ya nos dijo interferones, pero también se producen quimiosinas que nos van a ayudar a combatir ese virus. Pueden ser quimiosinas que atraigan, por ejemplo, NKs, linfocitos TCD8. ¿Ya vieron cómo se conecta todo desde la innata?
Ahora en bacterias, a ver, una bacteria gram positiva. Streptococo, tiene peptidoglicano. El peptidoglicano es un PAMP, ¿no? ¿Quién lo reconoce? El TLR6. El R6, ¿qué? Y en el citoplasma, NUTS o no sé cómo se pronuncia. los receptores NOT y los receptores tipo NOT también pueden reconocer. ¿Y ahí qué se va a producir? Citocinas proinflamatorias Y nada más. y el Ay. inflamosoma. El inflamosoma se puede activar, pero ¿qué más necesito hacer? Las citocinas proinflamatorias, ¿qué van a hacer? Pues van a activar el endotelio, van a inducir fiebre, van a inducir la producción de proteínas de fase aguda, pero también tengo que pedir ayuda, ¿no? Entonces producen quimiosinas, pero ¿a quién? ¿A quién le llamo? ¿Quién combate las bacterias gram positivas? Las interleucinas. Las interleucinas es el nombre de las citocinas. ¿Qué célula es la que es la principal que nos defiende contra bacterias de la inmunidad innata? Pues los neutrófilos, ¿no? Entonces tendría que secretar quimiosinas que le llamen al neutrófilo. Ya vieron que para cada ejemplo pueden conectar. Igual a ver, una salmonela con flagelo. El PAMP es el flagelo, la proteína flagelina. ¿Quién detecta flagelina? Sería el TLR5. 5, correcto. Es una salmonela intestinal, ¿sale? ¿Qué se produce ahí? Pues lo mismo, ¿no? Citocinas proinflamatorias. Hay un proceso inflamatorio intestinal, ¿no? En ese caso, también es una bacteria, entonces le voy a llamar también a neutrófilos, para que nos ayuden. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Lo que estoy tratando de hacer es que empiecen a integrarlo, porque luego lo descloan, lo aprenden por cachitos, pero no lo integran. Entonces lo importante es que lo vean como una imagen completa. ¿Sale? Entonces las quimiosinas se producen de igual manera dependiendo del tipo de patógeno y la célula que nos va a ayudar a combatir ese patógeno. ¿Sale? Entonces tenemos 50 diferentes tipos de familias y se nombran con base en en sus últimos residuos de cisteína, cómo es que tienen organizados sus puentes disulfuro. Ustedes se acuerdan de eso de sus clases de bioquímica, ¿no? ¿Cómo son los puentes disulfuro? Principalmente entre aminoácidos con azufre, como es la cisteína, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estas 4 familias. Las alfa-quimiosinas, ¿no? También se conocen como CXC, incluyen a las citocinas CXL1 al 16, ¿no? Y se llaman así porque hay un aminoácido que es diferente a cisteína entre las dos últimas cisteínas. CXC. Puede ser una cisteína, perdón, una alanina, un triptófano, lo que sea. No una cisteína. Por eso se llaman así, por características estructurales, nada más. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, las citocinas beta, las quimiosinas beta, perdón, o las beta-quimiosinas, son las que no tienen ningún aminoácido, ningún otro residuo entre las últimas 2 cisteínas. Las cisteínas, perdón, a las que nos referimos son del extremo aminoterminal. Entonces, en este caso se encuentran adyacentes y en este caso hay un residuo entre las dos. En la familia CX3C, pues hay 3 diferentes aminoácidos entre las últimas 2 cisteínas aminoterminales. Y la C solamente tiene una cisteína en su extremo aminoterminal. ¿Sale? Así se llaman solamente por su secuencia de aminoácidos. Y aquí se las presento, vean. Aquí, al igual que las citocinas, cuando las descubrieron por primera vez, les pusieron un nombre que no tenía nada que ver, ya después se homogeneizó la nomenclatura. ¿Ah? Por ejemplo, tenemos, aquí está la nomenclatura, CXCL1.
Normalmente el L se refiere al ligando, es decir, la forma soluble. Y el R se refiere al receptor. Entonces, por ejemplo, la CXL1 es la quimiosina de la familia alfa 1, es la 1. Tenemos la CXL2, L3, así, hasta la 16, ¿sale? Obviamente tienen nombres diferentes porque se descubrieron antes de que existiera la nomenclatura, pero pues la nomenclatura oficial, sistemática, tiene que llamarse así, ¿no? Tenemos la CCL1, 2, 3, así se las van a encontrar y tenemos los nombres convencionales, ¿sale? Vean, aquí tenemos lo mismo que para las integrinas y las adhesinas. Vean, tenemos al receptor de la quimiosina correspondiente. Por ejemplo, vamos a hacer un único ejercicio. CXL1, ¿sale? CXL1. Entonces, la quimiosina CXCL1, su receptor es el receptor CXCR1. ¿Sí? Porque les dije que L es ligando y R es receptor. ¿Sale? ¿Aquí me siguen? Entonces, todas las células que tengan el receptor CXR1 pueden ser llamadas si yo produzco CXL1. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuáles son esas células? Neutrófilos, monocitos, NKs, cebadas, basófilos y CD8. Y su principal función, vean, ese es uno de los receptores más abundantes en neutrófilos. Y una de sus principales funciones es el reclutamiento de neutrófilos. Entonces, en este caso, en estos ejemplos en los que hay infección bacteriana, yo lo único que tengo que hacer es producir muchas XL1 y sé que eso va a favorecer que vengan muchos neutrófilos. ¿La vieron? ¿Aquí vamos bien? Bueno, y así podemos hacer ejemplos de todas estas. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que sea así. Aquí tenemos otra caricaturita, ¿no? Aquí tenemos todos los receptores. Algunos receptores reconocen a más de una quimiosina. Entonces hay redundancia. Muchas veces la célula reconoce más de una quimiosina para asegurar que sea. Bueno, esto ya no lo vamos a ver, que es más avanzadito. Y vean, aquí podemos ver otro videito de, aquí hay una lesión, es igual es similar al pasado, perdón. Aquí se están reclutando estas células de la circulación sanguínea. Vean cómo regresan aquí al sitio de la lesión para tratar de fagocitar todo lo que potencialmente entró. Ven cómo llegan rápidamente. Entonces la inflamación tiene el objetivo de resolver este tipo de agresiones, ya sean infecciosas o ya sea por daño celular. ¿Dudas? También se producen citocinas proinflamatorias. Por supuesto, esto ya lo vimos también. Sí lo vimos, ¿no? Lo de las citocinas proinflamatorias. Sí. Y las citocinas antiinflamatorias, los interferones de tipo 1 también los vimos. ¿De acuerdo? Y los que no vimos son los mediadores químicos de la inflamación. ¿O sí los vimos? No, No. doctor. De acuerdo. Nos vemos después del break. Vayan por café, comida, lo que sea, azúcar. Y ahorita regresamos.